¿no? A veces esa palabrita que por ahí se escuchó mucho en los últimos años, empoderar, ¿no? Transferir poder. A veces se usa bien, a veces por ahí no tanto, pero yo creo que tiene que ver con la importancia de sostener estos proyectos en la participación popular, en la organización de la gente. Que no solamente sea ir a votar cada 2 años, cada 4 años, y bueno, el que elegimos haga lo que le pinte, sino bueno, pensar que nosotros y nosotras seamos parte activa de la política, ¿no? Que no deleguemos, que no sea solamente una política representativa, sino también pensemos en una política participativa. En Venezuela, por ejemplo, en Bolivia y al principio en Ecuador, se cambió la constitución, se hizo asambleas constituyentes, o sea, se reformó completamente, se hicieron constituciones nuevas. Y por ejemplo en Venezuela la Constitución dice que hay una democracia participativa y protagónica. O sea, se derribó lo que era la democracia representativa, que por ahí en otros países se mantuvo, ¿no? Como en Argentina, Brasil, Uruguay, donde no hubo cambios en la Constitución. Y bueno, se mantuvo esa democracia representativa, ¿no? Seguimos nosotros básicamente metiendo el voto en la urna y delegando las decisiones en nuestros representantes, ya sea en el Parlamento, en el gobierno o en cualquier instancia local. Otro punto, y ya voy terminando, tiene que ver con el tema de los medios, lo que a veces se denomina la batalla comunicacional, ¿no? Esta disputa de sentido, que decía, los medios de comunicación juegan un rol importante, a veces manipulan mucho, a veces tergiversan, y más allá de por ahí las críticas que se les pueda hacer, ellos bueno, cumplen con su misión, digamos, ¿no? Es lo que siempre hicieron, lo que van a hacer. Así que además de denunciarlos, creo que hay que repensar las estrategias de comunicación para enfrentar esta situación mediática. Y ahí, pensando en algunos gobiernos de este ciclo progresista, muchas veces se cayó en una política comunicacional así como muy obsecuente, muy acrítica, muy como todo color de rosa. Entonces, por ahí era solamente propagandístico, ¿no? Y no se le daba mucho lugar a los reclamos, a las realidades por ahí, o a las contradicciones que siempre hay en cualquier proceso, y eso le quita credibilidad, ¿no? Un medio que por ahí yo veo que hay quilombo, hay problemas, y veo que en la tele me dicen que está todo bien y que es todo color de rosa, bueno, no se le cree mucho. Entonces, más allá de las cosas interesantes que se han hecho en algunos países, algunas leyes de medios como la de acá, que fueron pasos importantes o intentos importantes en romper con la monopolización, con el mensaje único de que todos los medios digan lo mismo, y se intentó por ahí democratizar un poco más la comunicación, quizás de forma autocrítica también hay que pensar, bueno, que desde el discurso de los medios oficiales sea un poco más, también haya un poco más de lugar para la crítica. Y bueno, también desde los medios más chicos, ¿no? Lo que se llama medios populares, alternativos, comunitarios, que también hubo y se desarrollaron un montón en este siglo, y está bueno también prestar atención y por ahí informarse a través de otros medios, que no son los tradicionales, los grandes. Recomiendo, sugiero y exhorto a que por ahí intentemos buscar otras formas de comunicarnos, otros medios, pero que estos medios tampoco han podido, digamos, salir de la marginalidad, ¿no? Como muchas veces se dice, no han podido trascender de hablarle a un público medio reducido, muchas veces por falta de recursos, pero no solamente por eso. Así que bueno, repensar la idea de la comunicación, de la batalla comunicacional, de cómo enfrentar esta situación donde los medios, y hoy sumamos a las redes sociales, que también juegan un rol clave en esta disputa de sentido, de qué manera no solamente dar la pelea en las instituciones, en las calles, en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, en nuestros barrios, sino también de qué manera dar la pelea comunicacional, la disputa de sentido en los medios, y ahora cada uno y cada una también en las redes sociales, ¿no? Donde ahí también los trolls están empezando a jugar un rol cada vez más activo. Bueno, lo último en relación a estos puntos tiene que ver con lo que a grandes rasgos podemos llamar la corrupción, ¿no? Que es un tema complejo, polémico para entrarle, pero que sí me parece que para pensar un proyecto, un paradigma nuevo en nuestra región,
es necesario cultivar, digamos, una ética política que no tolere la deshonestidad en la gestión pública, que haga quizás pedagogía del combate a la corrupción, que abundó, ¿no?, en estos gobiernos, hay que decirlo. Si bien hubo también mucha operación, como se dice, mucha jugada sucia desde el Poder Judicial, y vemos el caso de Lula como emblemático. Lula está preso por una causa ridícula, por un departamento de 2 ambientes, que no hay ninguna prueba que sea de él, o sea, no hay ninguna denuncia de corrupción comprobada, sino porque un empresario delató. En Brasil hay lo que se llaman las delaciones premiadas, ¿no? Los que están presos pueden declarar y delatar, y con eso le bajan la condena. Bueno, un empresario de la empresa Odebrecht dijo que Lula le habían dado ese departamento como una coima. Bueno, esa es la única prueba por la cual Lula está condenado a 12 años y está hace 2 meses preso. Lula es el principal candidato para las elecciones en Brasil, según todas las encuestas de todos los colores. Uno ve los sondeos de las elecciones que hay en Brasil el 7 de octubre y todos le dan a Lula más de 20 puntos de distancia al segundo candidato. Bueno, ahí, volviendo a esta cuestión de la corrupción, hubo mucha operación judicial, política, mediática para perjudicar a estos líderes, pero hay que reconocer que también abundaron muchas situaciones o personajes que han metido la mano y que, creo que también hay que pensarlo autocríticamente. Listo, cierro con 2 cositas para no aburrirlos más. Así que vayan pensando sus críticas, sus intervenciones, sus contrapuntos. Quería cerrar con 2 cosas quizás más positivas, ¿no? Un poco para levantar un poco de tanto bajón. 2 cosas por ahí interesantes que nos deja este ciclo en América Latina, que nos va dejando. Lo más importante, lo trascendental, lo que yo más remarcaría como lo más piola, si se quiere, que nos deja este siglo en América Latina, son las enseñanzas que nos vienen dando los movimientos de mujeres en Latinoamérica, que sin duda están marcando una época. El ejemplo de, por un lado, los marcos de unidad que logran. Uno ve no solamente las marchas, sino los encuentros de mujeres que se hacen anualmente, por ejemplo acá en Argentina, donde confluyen una diversidad de mujeres de todos los pensamientos, de todas las ideologías. Bueno, ahí las compañeras que han ido seguramente lo sepan y lo puedan contar mucho mejor que yo, pero ahí confluye una diversidad que logra una unidad admirable, que en el resto de la política no se da, ¿no? Siempre en las organizaciones, en los partidos, en la izquierda, con mucha fuerza se da esta cosa de, bueno, priorizar lo que nos separa, las divisiones, las rupturas, las fragmentaciones. Bueno, en ese sentido las mujeres están dando un ejemplo de unidad. Y por otro lado, poder instalar en la agenda pública, en toda la sociedad, sus reclamos, sus derechos, sus demandas. Muchas veces pasa que uno tiene un reclamo justo, pero que no pasa de que no logra interpelar a otros sectores, a llegar al conjunto de la sociedad. Bueno, las mujeres han logrado en estos años en toda nuestra región, Argentina es el caso quizás más emblemático, pero está pasando en muchos países, han logrado instalar la agenda de sus reclamos, la agenda de sus demandas, la agenda de sus derechos. Cada uno y cada una podrá tener su opinión, su forma de ver las cosas. Es interesante también estar abierto a escuchar, sobre todo a escuchar a las mujeres lo que están planteando, y también tener la capacidad de construirnos, como se dice hoy en día, de repensarnos, de modificar nuestro pensamiento. Decía, más allá de lo que cada uno pueda pensar y lo que cada una pueda pensar, han logrado instalar estos debates. Y hoy el tema del aborto, hace unos años que era algo impensado, era algo tabú, hoy toda la sociedad está discutiendo ese tema. El Congreso Nacional, el 13 de junio, va a votar la legalización o no del aborto. Y eso no es porque se le ocurrió a un grupo de diputados o diputadas o al presidente, eso es porque hace 15 o 20 años que hay mujeres organizadas que vienen luchando por este derecho a decidir sobre sus cuerpos. Más allá del tema del aborto, que por ahí es lo más coyuntural, repito,
El movimiento de mujeres en América Latina está marcando una época, hoy son seguramente la vanguardia para toda la militancia, digamos, popular o de izquierda en América Latina, y creo que ese es el saldo más positivo que nos deja esta época. Y el otro punto creo que se ha extendido con fuerza a lo largo de este siglo, este rescate de nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Se ha vuelto a valorar en amplios sectores de nuestras sociedades ese ideario latinoamericanista o nuestroamericano, por decirlo en palabras del cubano José Martí, que hablaba de nuestra América, en contraposición con la otra América, ¿no? Este concepto de nuestra América, esta idea de la patria grande, de la unidad latinoamericana, bueno, más allá de las idas y venidas de estos gobiernos, de lo que haya pasado en los estados, en las instituciones, hubo también un avance cultural en volver a ese ideario latinoamericanista, esto de volver a pensarnos como un continente, y vuelvo al comienzo, ¿no? Las fronteras que tenemos fueron impuestas, fueron inventadas para dividirnos y poder dominarnos mejor. No es que siempre hubo 33 partes, éramos un todo, después éramos partes más grandes y después nos balcanizaron, decía, en 33 países. Bueno, hay muchos y muchas a lo largo de la historia han intentado desandar ese camino y recuperar esta idea de una América Latina unida, desde Bolívar, desde San Martín, pasando por Juan Azurduy y el Che, bueno, tantos y tantas que pelearon no solamente por liberar a sus pueblos, sino también por pensar este concepto de una patria grande. Creo que esta charla también aporta ahí, ¿no? Y es fruto también de ese avance, poder debatir hoy por hoy sobre América Latina en este ámbito. Creo que, no sé si hace 15 años hubiera sido posible o viable. Creo que también es fruto de este germen que se logró germinar, valga la redundancia, en estos últimos tiempos. Así que bueno, nada, creo que el desafío por ahí o la invitación que les dejo tiene que ver con eso, más allá de las posturas que cada uno tenga, del camino que quiera seguir, de cuánto quiera pensarse políticamente, de para dónde le quiera ir la cabeza, eso, de pensarnos, o en términos de Eduardo Galeano, sentipensarnos latinoamericanamente, digamos, ¿no? Así que nada, les agradezco la invitación. Cierro con una frasecita de Álvaro García Linera, decía vicepresidente de Bolivia, pero también uno de los principales intelectuales de América Latina. Una frase muy corta, muy simple, muy sencilla, pero que creo que nos puede servir para pensar este momento, creo yo muy complejo, muy difícil para América Latina. Y dice así: luchar, vencer, caerse, levantarse. Luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Muchas gracias. Bueno, tal como indicó Gerardo, dejamos abierto la posibilidad de que se abra un espacio de reflexión, preguntas, inquietudes. Tengo una consulta. Cuando hablaste de los países progresistas de América Latina, no nombraste ni a Chile ni a Perú, siendo dos por ahí posiciones económicas importantes dentro del continente. ¿En qué espacio quedarían? Siendo que no entiendo que no se hayan tenido gobiernos totalmente progresistas, pero ¿en qué posición estarían en Latinoamérica, siendo que son dos economías importantes dentro del continente? Está buena la intervención. En Chile, bueno, en el 2006 venía gobernando la derecha clásica, digamos, y gana Michelle Bachelet, bueno, lo que era la concertación en ese momento, y de vuelta en 2000, después pierde, gana Piñera, gobierna de 2010 a 2014, y después vuelve a ganar 2013 a 2014, Bachelet. La verdad que yo no la describiría dentro del ciclo progresista, por un lado, porque si bien lo diferencio de lo que es la derecha clásica en Chile, hoy en
digamos, encabezada o personalizada en Sebastián Piñera, un presidente empresario, digamos, que ha tenido su vínculo incluso con el pinochetismo. Los gobiernos de Bachelet no han modificado prácticamente nada en la política económica y no han modificado prácticamente nada en la política exterior, sobre todo. Chile nunca estuvo en esta unidad latinoamericana y de hecho se mantuvo siempre, incluso con los gobiernos de Bachelet, en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un bloque de gobiernos, México, Perú, Chile y Colombia. Son los 4 países quizás de un modelo económico más conservador, más neoliberal. Chile se mantuvo dentro de la Alianza del Pacífico durante esos años y un bloque también muy vinculado a la idea del libre comercio, ¿no? La idea de, bueno, de ese paradigma del libre comercio. Así que en política económica no cambió nada. En promesas, en lo que tenía que ver con la reforma educacional, ¿no? Un reclamo histórico del movimiento estudiantil chileno, la reforma de la Constitución, que todavía Chile tiene la Constitución de Pinochet, la reforma fiscal, que tiene un país, digamos, del sistema previsional de los más regresivos, prometió todo en campaña y no cumplió nada. Así que en materia social, política, no hubo, creo que no se lo puede calificar dentro de lo que fue el ciclo progresista. La represión que se mantuvo, digamos, en Chile clásico, todas las marchas terminan con los pacos, como lo dicen ahí, metiendo palo a los estudiantes, a los mapuches, a quien sea. Así que creo que mantuvo una línea, quizás un discurso